Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NACLINIC, odontología especializada. Recuerda que en NACLINIC se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NACLINIC, odontología especializadas. Buenos días, maestro Octavio. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos nuestros escuchas que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Y como cada lunes tenemos un tema bastante interesante con el doctor Octavio Felividar, y el tema del día de hoy es dificultades en la crianza en los tiempos actuales. Sí, esa es la continuación del tema de la semana pasada. Del tema pasado que se hizo muy activo con los amigos oyentes. Y no pudimos muy desarrollarlo. Interactivo, con llamadas. Carlos encendió este panel. El espacio. Con la pela. Con la pela. Sí. Sí, pero hoy vamos a hablar de los tics que tienen que tener los padres, porque ya la crianza cambió. Del 80 al 90 fue un tipo de crianza. Del 90 al 2000, otro tipo de crianza. Como que cada 10 años como que se van cambiando la metodología para criar los hijos. Y vemos que los padres cada día es más dificultoso criar a sus hijos en sus tiempos actuales. Muy buenos días, doctor. Carlos, antes de que el doctor intervenga, felicitarlo en el aire por el Día de los Padres, y a todos los padres que nos escuchan en el día de hoy y que siguen este programa Médicos en la Radio todos los días. Felicidades para ustedes y para ellos también en el día ayer el Día de los Padres. Aunque yo digo que el Día de los Padres, el Día de las Madres son todos los días. Exactamente. Y el mejor regalo que un hijo le pueda dar a su padre es el buen comportamiento, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, en la sociedad, y ser un ente productivo para el desarrollo de una nación. Es el mejor regalo que le puede dar un hijo a un padre: el buen comportamiento, buena conducta moral, buenos valores que le inculca a la familia, y eso es lo importante para tener una sociedad mucho más sana. ¿Verdad, maestro? Sí, agregar que en las familias son muy importantes los rituales, y las celebraciones en terapia familiar las vemos como rituales. Un cumpleaños es un ritual, un día de las madres, un día de los padres. Vemos muchos memes en las redes sobre la diferencia que hay en el Día de los Padres y el Día de las Madres, porque los hijos como que no se manifiestan igual. El bolsillo no se manifiesta igual. El bolsillo no se manifiesta igual, y parece ser que el afecto realmente no se reparte igual en estos días. Si uno se va a las ideas de Freud con respecto a los padres, Freud tiene unas ideas muy interesantes con respecto a la figura paterna, y parte de esas ideas van enmarcando a que el papá es esa figura que representa la autoridad en la familia, contrario a la mamá, a la esposa, a la mujer, a la madre, que es entonces la figura del afecto, es la figura del amor, es la figura aunque realmente hablábamos la semana pasada de quienes a veces pegaban más, ¿no?, en los sistemas familiares. Por ejemplo, en mi caso, y eso no quiere decir que no me amaba, pero a la mamá como que le tocaba hace un tiempo en la sociedad dominicana el rol de la crianza de manera muy general. Entonces, como que eso también de pegarle a los muchachos era también una función de la mamá. Entonces, casi siempre las madres eran las que más pegaban que los padres. Pero el hecho de que el padre tenga que asumir ese rol como de más autoridad, de más control, de que para dar los permisos pregúntale a tu papá, eso hace entonces que la figura paterna muchas veces se torne un poquito impopular entre los hijos. Y hay hijos que empiezan a tener un nivel de rivalidad con los padres. Y volviendo a las ideas freudianas, yo no soy psicoanalista, pero
las teorías las conozco. Y me gustan también, solo que sé en qué momento se pueden usar y cuándo no. El famoso complejo de Edipo, ¿no?, que plantea Freud, habla de que en las primeras etapas de la vida de un niño, especialmente de un varón, él tiene una cercanía muy, muy estrecha con la madre, y solo luego, cuando él supera ese complejo de Edipo, es cuando él empieza a reconciliarse con el papá. Normalmente la literatura habla entre los 6 y 8 años para que el varón resuelva totalmente su complejo de Edipo, la hembra el complejo de Electra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que también, y es algo que creía Freud, pero que no creo que sea del todo correcto, es como que universalmente hay al principio, ¿no?, especialmente entre el padre y el hijo, el varón, hay una rivalidad en donde, de acuerdo a este principio del complejo de Edipo, el papá en esa etapa, en los primeros años de vida, es odiado por el hijo varón, pero él se apega a la madre, y aquí hay un simbolismo sexual, no en la manera en que lo entendemos tal vez la mayoría de nosotros cuando hablamos de sexualidad, pero es un amor, un afecto, un apego a la madre y un odio al padre, que se inspira en esas historias de Sófocles, de la famosa trilogía de Sófocles, de Edipo Rey, Edipo en Colona y Electra. En términos generales, vamos a ver un papá que pone reglas, que pone normas y que por lo tanto es impopular en el sistema familiar. Y a los 8 años, 7 años se debe resolver el complejo de Edipo, que en la teoría freudiana sería como que ahora me hago amiguito de papá, pero en la práctica vemos que también en la adolescencia hay un problema con el papá, y no solamente con el varón, también la hembra, porque el papá es el que va a poner normas y va a prohibir salidas y va a decir tal vez, mire, no, usted no puede tener novio. Y entonces la figura del papá va siendo como una figura un poco impopular, y la mamá, que es guiada más por el amor y por el afecto, muchas veces se puede convertir en esa figura, ya viéndola desde otros modelos, como en esa figura que recurre mucho a la hiperprotección, al excesivo cuidado, o como decimos los dominicanos, una figura que puede ser apoyadora en el sistema familiar. Eso no siempre tiene que ser así, porque hay en familias que el que asume ese rol es el papá. Hay en familias que la mamá es la fuerte, la que cría, la que prohíbe, y la figura del papá es la figura hiperprotectora. O sea, depende del modelo de familia. Así es. Y en estos casos, a veces, ya para estos tiempos mucho más modernos, la madre se convierte también en padre. Y muchas veces tiene que poner reglas fuertes, porque si no pone las reglas fuertes y muestra que es la autoridad en la casa, pues los hijos como dicen, se descarrean. Carlos. Sí, pero también hay que ver otro punto de vista, porque estamos hablando de la crianza en los tiempos actuales. Hoy en día, tanto el padre como la madre están fuera trabajando. Entonces, quien se queda casi el 80% del cuidado y de la crianza del niño es la trabajadora o la niñera. Entonces, que tiene una cultura muy diferente, un lenguaje muy diferente al que tiene su papá y al que tiene su mamá. Y yo he visto casos que a veces los niños están más pegados a la niñera que hasta su propio padre. Dependen más de la niñera y tienen más afecto hacia esa niñera que hacia los propios padres. Y pasan más tiempo con ella. Y eso es algo que también no coadyuva mucho a una crianza, como te lo menciona, a la familia tradicional. Y eso hay que verlo también en otro punto de vista. Ya el papá y la mamá, ya casi ninguno paran en casa, sin importar las edades, porque yo he visto jóvenes que están recién casados, la esposa trabaja en tal sitio, el esposo en otro, y quien está en la casa 24/7 con el niño es la niñera. Y es tanto que cuando llega la mamá o llega el papá, ellos son más felices con la niñera que con los papás y la mamá, que se quedan solos. Es la realidad como social, como tú señalas, Carlos, y la realidad laboral
que tenemos muchos padres que ambos padres deben trabajar y entonces descuidamos la función de la crianza. Hay un punto muy importante en lo que es la crianza con límites y hay muchas maneras de llamarle. Se le llama disciplina positiva, que es el modelo que ha desarrollado Jen Nielsen, aunque ella, aunque fue como la que sistematizó la literatura, no es necesariamente la creadora. Antes de ella estaba Dreyfus, y un psiquiatra, psicoanalista que se dedicó mucho a esos aspectos, a la parte humana, que era Adler, que es... Adler lo que plantea es como que todos debemos tratar siempre a la gente partiendo del hecho de que son personas que merecen nuestro cuidado, nuestro aprecio, que todos los seres humanos andamos buscando reconocimiento y que si nosotros como padres no logramos que nuestros hijos se sientan reconocidos por nosotros y valorados, vamos a tener hijos que se van a criar primero no con una buena estima como tal, y podemos entonces incurrir en ese proceso de esa crianza donde maltratamos a los hijos. Entonces, esa crianza que tiene otros nombres, pero en términos generales cae en el mismo concepto, se basa mucho en los límites, y para establecer límites es como si le dijéramos, cuando a veces le decimos a papá, no pegues, no des chancleta, no des correa, entonces el papá dice, ¿y entonces cómo crío? A veces el único recurso que tienen muchos papás para criar es la correa, o es el golpe, o es el insulto, ¿no? Que es el insultar, el decirle malas palabras a los hijos, el corregir cuando el papá o la mamá están alterados emocionalmente. Eso es muy dañino tanto para el papá, para el que está ejerciendo la función parental, como para el hijo, porque en un ataque, hay papás que en un ataque de ira, disciplinando a un hijo, a veces le da un infarto, y esos casos se ven con cierta frecuencia. Padres que cogen un pique muy grande con un hijo, un niño, porque no tienen un buen control emocional de sí mismos, y entonces pueden tener un nivel de colapso en su salud. Entonces, si uno quiere tener una buena crianza, donde uno decide que no va a maltratar a sus hijos, y estamos ya hablando así, ¿no?, a personas que se quieran dar la oportunidad de mejorar su estilo de crianza y criar a los hijos de una manera mejor, con un buen trato, una crianza con un buen trato. Primero hay que hacer esto que Carlos decía, que es fundamental, mantener la conexión con los hijos, la conexión emocional. Entonces, para yo mantener la conexión emocional con mis hijos, yo necesito tiempo con ellos. Hay un proverbio en la Biblia muy interesante que dice el proverbista, les dice a Dios, no me des pobreza ni me des riqueza. Si me das pobreza, tal vez te odie porque estoy pobre, pero si tú me das mucha riqueza, tal vez yo me olvide de ti. Entonces, en esta sociedad nos está pasando mucho. Pidió mejor sabiduría. Como un punto, no, es como que dame lo que sea necesario, lo que yo necesito para vivir y vivir bien. Es como tener un equilibrio, porque a veces, si cuando un papá es demasiado pobre, esa pobreza, las cuentas que me van a embargar, que no tengo con qué pagar la luz, la comida, ese papá está irritado. Pero está el otro drama del papá que anda detrás de la riqueza, del poder, o que a veces la gente cuando llega a cierto nivel de riqueza quiere más y nunca para. Se olvida la atención de la familia. No tienen tiempo para la familia. Ni para Dios, para dar agradecimiento. Ni para nadie. Entonces, ese equilibrio es muy necesario, porque no hay forma, como decía Carlos ahorita, no hay forma de tú mantener conexión con tus hijos si tú no dedicas tiempo a estar con ellos. Por ejemplo, hace poco yo estuve de vacaciones con mi familia, más o menos unos 20 días, y tal vez la gente cuando ve a uno, que uno sale o ve fotos de donde uno va,
puede creer que tú disfrutaste mucho esas cosas. De verdad, en lo personal, lo que yo más disfruté con mis hijos, que ya son mayores los 3, es que pasé 20 días con mis 3 hijos, en donde nos pasábamos casi todo el tiempo nosotros. No había como ningún elemento externo que nos distrajera como familia, porque a veces estamos en un ambiente en donde nuestros hijos están muy pendientes o de los amigos o de las novias. Entonces, en este ambiente nosotros estábamos juntos. Eso era muy fácil de hacer cuando mis hijos eran pequeños. Ya a esta edad es muy difícil lograrlo. Ahora, tú como padre o los padres, mamá, papá, tienen que crear esos momentos de conexión. Cuando son pequeños hay que salir con ellos, hay que compartir con ellos. Hay que enseñarles las cosas que ellos van aprendiendo. Hay que enseñarles a montar su bicicleta, hay que salir a jugar con ellos, con los varoncitos, enseñarle un poquito a tirar una bola de baloncesto, a batear con el bate, llevarlo a la playa. Lo que nuestros hijos recuerdan al final son momentos, son los momentos que vivimos con ellos. Eso es lo que ellos recuerdan, más que todo. Y lo tengo de experiencia, no solamente por mis hijos, sino por sus primos que siempre venían de vacaciones a nuestra casa. Y esos muchachos, cada vez que hablan de esos campamentos que hacíamos, que íbamos al río de Bauruco, que compartíamos, que cocinábamos ahí a la orilla del río, o que los llevaba a la loma, o que los llevaba a la playa, o que le dábamos la vuelta al lago, ellos lo que recuerdan es momentos. Nuestros hijos lo que recordarán mañana son los momentos que viven con nosotros, pero a veces el trabajo no nos roba el tiempo para nuestros hijos. Y eso mismo se aplica a la relación de pareja, lo mismo que yo estoy diciendo. Si usted no saca también un tiempecito para su pareja, o si usted deja que la crianza sea tan importante para usted, que usted descuide la relación de pareja, entonces la relación de pareja no sobrevive a la crianza. Que existe un libro muy bonito que escribe Karin Slanger del Mental Research Institute, del MRI, que el libro se llama precisamente Sobrevivir a la crianza o Sobreviviendo a la crianza, porque hay muchos matrimonios que es bastante penoso, que logran criar excelentes hijos, que le dedican toda su vida y todo su tiempo a los hijos, pero desde que esos muchachos se van a la universidad o se van a trabajar o se casan, esa pareja entonces se divorcia, porque la pareja no pudo sobrevivir a la crianza. Es como que tengo que dedicarle tiempo a los hijos y a la crianza, pero tengo que saber mantener la relación de pareja. Porque hubo un descuido entonces en la relación de pareja y termina, lo mantenía más la actividad de los hijos, actividad de padre, no de pareja. Y después que los hijos se van, queda el nido vacío. El nido vacío. Yo ayer viví mi momento así, momento que yo sé que hasta los 2 nietos que yo tengo lo van a recordar. Me lo pasé con todos mis hijos, exceptuando los 2 más pequeños. Pero los adultos, todos vinieron a darme una sorpresa. Y nos lo pasamos allá en Rancho Palma, de Juan Lafontaine. Ahí le dije que me prepararan una piscinita que está en construcción. Me la llenen de agua y me la guardaron. Hay un gazebito bien bonito, tejido de palma, muy típico, campestre. Y ahí pasamos el día. Hasta que ellos decidieron a las 5 de la tarde coger su guagua e irse. Pero fue un momento bonito. A que los nietos van a pedir eso el año que viene. Vamos a pedir de papá de nuevo. No, hay 2 que están, esos 2 están en Francia. Eso viene cada 3 años. Vinieron. Los pasajes son muy caros. Sí. Entonces, los pasajes aéreos están caros hasta para Estados Unidos, que antes se iba con $150 ida y vuelta. Y 200 ya no. Y hay que buscar casi $1,000 para tú hacer un viaje ida y vuelta. Entonces, esos son momentos, como usted dice, que se recuerdan. Que lo llevé primero a la playa, lo llevé al Quemadito, luego aquí a San Rafael, a Rancho Palma de la Guásara. Entonces son unos momentos que son inolvidables y es un momento que uno no lo puede vivir todos los días, porque ellos tienen su compromiso, yo tengo lo mío. Pero por lo menos se sacó el momento
para yo venir a compartir con uno. Son momentos que no tienen precio, no hay oro, plata o dólares o libra esterlina o euro que valga ese momento. Eso no tiene precio. Y es lo que a mí me dicen, ellos ¿cuánto graban tú ese crees momento? que vale eso? No hay un precio. número específico para ellos si vale tanto. No, eso no tiene precio. Carlos. Y es lo que ellos tienden a recordar, esos momentos significativos, esos momentos bonitos. Sí, no, y eso es bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que son momentos que en un año, de los 365 días que tiene, se ejecuta un día. Debería ser como una rutina más cercana, que haya un acercamiento de familia, ya sea cada 3 meses, cada 2 meses, para ir perdiendo. Hay hijos que se olvidan dónde vive su papá, ni siquiera saben dónde vive. Saben que tienen un papá, pero ¿dónde vive? No sé. Y eso se ve muy común hoy en día. Y tú le preguntas la historia clínica y ahí tú te das cuenta y no conocen la nada. conexión que hay entre no conocen padres. Nada. Tú le preguntas en el historial clínico, en la anamnesis, ¿de qué padece tu papá? ¿De qué ¿No padece sabe? tu papá? Yo no sé. ¿Quién sabe fulano? ¿Qué él bebe? No maestro, sé. hay algunos que hasta viven juntos en la misma comunidad. Y viven juntos y lo visitan. O en la misma Es casa, más, ¿no? Son muchos que viven periféricos. en la casa y no saben el medicamento que bebe su papá. Si es hipertenso, si es diabético, no sabe el nombre del medicamento. Entonces, los tiempos actuales han cambiado mucho la Esa es la temática realidad. de crianza. Sí, claro. O sea, estos tiempos modernos han cambiado mucho. Hay hijos que tienen padre ausente viviendo dentro de la casa. Son padres, eso se llaman los padres periféricos. El papá que está ahí Viven dentro de la no misma se casa. preocupa mucho por el hijo y no conecta con el hijo. Nada más sabe proveer, le da todo lo que necesita, le compra todo lo que quiere, pero ni siquiera sabe qué reunión está en el colegio, qué curso está tu hijo. No saben. Y eso es una realidad. Entonces hay padres que te ponen, ¿qué curso está tu hijo? ¿Cómo se llama la maestra de tu hijo? No, yo no sé, la doña que sabe de eso. O sea, son cosas que se ven. Criar hoy en día, se ha perdido esa conectividad. Antes el papá sabía cómo se llamaba la maestra, la directora de la escuela. Y tú no tenías que dar una queja, ellos la sabían. Y ellos la reconocían. Entonces hay papás de hoy que no saben ni el nombre del colegio del hijo, lo saben ya porque lo paga. Por eso. Pero si no, tampoco no lo supieran. No conocen a la maestra ni al director de la escuela. Porque ellos cumplen nada más con proveer lo que necesitan, viviendo dentro de su misma casa. Y ahí, cuando hay que comprar libros, ¿y por qué comprar tanto libro? No, él no ve que cada año su hijo aumenta un curso. Aunque hoy en día le han cambiado la temática que anteriormente uno conocía, y hoy en día hay otra temática en las escuelas que le han cambiado los grados. Entonces, hay que actualizarse un poquito más. Eso también los padres tienen que conectarse más con su niño. Porque de lo contrario, las crianzas se va a ver cada día más. Y lo primero crítico en criar la sociedad, en criticarla, somos nosotros. Pero ¿quiénes criamos? Esta generación. El que va a criar a los hijos de la generación próxima. Y después vamos a estar criticando. ¿A quién le vamos a dejar la sociedad? Esta juventud de hoy. ¿Y quién fue que la creó esa juventud? Claro, somos nosotros. ¿Quién fue que la creó? ¿Quién es responsable de que esa juventud hoy en día aprenda buenos modales? Esta generación es la responsable de eso. Entonces, nosotros estamos creando una generación sin valores, no respetan la cana, o sea, no respetan a la persona adulta. Cualquier joven, a cualquier adulto le lo insulta sin ningún problema. Y eso se ve comúnmente. Se ha perdido esos valores. ¿Y quiénes son los responsables? Esta generación. Y es la misma generación que está criticando a quien le van a dejar el futuro. Entonces, la crianza hay que retomarla nuevamente desde el hogar. Pero también desde la escuela. La escuela juega un rol, la educación juega un rol importante. Y nadie quiere ver esa falla que tiene la educación. Y esa parte también hay que reforzarla. Porque en la escuela también juega su rol. Porque hay diferentes años escolares. La escuela está constituida por un sinnúmero de personal que le pagan para hacer su trabajo y no colaboran de la manera que tienen que colaborar. Es verdad que a tu hijo te dice en su casa, siéntese derecho. Pero si en la escuela se me sienta torcido, ¿quién tiene que decir la verdad? Siéntese derecho. Cuando él escucha que en su casa lo mandan a sentarse derecho y en la escuela sentarse derecho, ¿cómo se va a sentar? Derecho. Cuando una niña se sienta con la pierna abierta, ¿qué le dice el papá o la mamá? Ciérreme la pierna, que las niñas no se sientan así. Pero si en la escuela se sienta con la pierna abierta y la ve el profesor, la ve la maestra y le dice lo mismo, tú tienes dos educaciones.
en una. Y él va a ser psicológicamente, tengo que aprender a sentarme. Y en la casa siempre le enseñan a la niña cómo deben sentarse. Y porque en la escuela tienen que sentarse con la pierna abierta. Y no hay quien la corrija. O sea, esta generación hay que ayudarla a mejorar. Para que la que venga próxima, pues vamos y retornemos a la parte de valores. Miren, esa parte de conexión, nosotros tenemos que llevarla como un poquito, dar unos pasitos más adelante que los que hemos dado hasta ahora. Y no solamente tiene que ver con que mis hijos mañana recuerden lo que han compartido o no conmigo, sino que si usted como papá no tiene una buena relación con su hijo, de eso se trata la conexión, de que yo tenga una buena relación con mi hijo, de que mi hijo no me vea a mí como una amenaza, ni me vea a mí como la persona que siempre le está criticando, que le está cuestionando o que le maltrata. Si yo logro tener una buena conexión con mis hijos y con las hijas, los que tienen hijas, eso significa que ese hijo tiene un seguro, una protección para no caer en las manos de terceras personas que pueden influir de manera negativa en ellos. Si yo no soy el héroe de mis hijos, si mis hijos a mí no me admiran, van a estar admirando a otro. Y ese otro que admiran o esa otra que admiran puede ser un mal modelo. Por eso yo a veces les digo a los padres, cada vez que tú criticas mucho a tu hija, cada vez que tú la atacas, cada vez que tú le das una galleta, una tabanada, ¿dónde tú crees que le estás mandando? Tú le estás alejando de ti. O sea, tú estás perdiendo la conexión con ella. Esto se trata un poquito de estrategias y estratagemas, ¿no? Como los chinos, que son muy buenos en las estratagemas, en donde uno tiene que tener el cuidado de que con una acción que yo hago con mi hijo, basada digámoslo así, en una buena razón, o sea, yo estoy dándote una golpiza porque te amo, porque te quiero, pero con esa golpiza te estoy haciendo otro daño y estoy provocándote un daño emocional a ti y también estoy generando en ti un resentimiento hacia mí y tú te vas a ir de mi lado y tal vez vas a caer en las drogas si es un varón. Y las hembras ahora están cayendo a las drogas como caen los varones. Y en el alcoholismo también. Y en el alcoholismo. Antes era casi siempre los que caían en drogas eran varones. Ahora están prácticamente iguales de vulnerables. O muchos jóvenes después caen en algunas situaciones en donde tienen dificultades en su orientación sexual o en su identidad sexual. Y todo eso se da porque nuestros hijos pierden la conexión, no hablan con nosotros, no nos tienen confianza, pero sí le tienen confianza a alguien en la calle, a los que les pueden mal orientar. Entonces, si nosotros queremos criar bien, sin maltratar a nuestros hijos, tenemos que tener una buena conexión con ellos. Y dos, tenemos que aprender a ponerle límites, reglas. Los límites son pequeñas reglas que ponemos, que a veces consensuamos con ellos. Pero en ese proceso de poner límites, no se puede descuidar la conexión, los vínculos. Si yo le pongo, si usted no tiene una buena relación con un hijo o con un alumno, en el caso de los maestros, usted lo que se va a ver es como una persona que simplemente pone reglas. Cuando la persona respeta al otro porque le tiene afecto, porque tiene una buena conexión, porque tienen química, eso es más fácil que el hijo te obedezca cuando hay una buena relación, sin necesidad de maltratarlo. Maestro, estamos hablando en la crianza de las dificultades y dentro de esas dificultades están las dificultades que presenta el joven en la niñez o el niño, ¿verdad? Pero no tocamos la parte de la adolescencia. Bueno, que toquemos un poco ahí la parte de la adolescencia, que es la parte yo creo que más delicada. Muy delicada. Dentro de lo que son las etapas del crecimiento y desarrollo de un ser humano. Yo les voy a dar como algunos tips, ¿no? Con respecto a la adolescencia. En primer lugar, la adolescencia es una etapa donde el chico o la chica están buscando identidad propia, saber quiénes son ellos. Y muchas veces ellos van a decidir no ser necesariamente igual a su papá o a su mamá.
y mucho más en una sociedad como la actual, que tenemos un bombardeo desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y nuestros hijos pueden, tal vez usted quiera que su hijo sea abogado o que sea arquitecto, y su hijo le dice que lo que quiere es dedicarse al streaming, o quiere dedicarse a esas actividades que tienen que ver con ser como dice María, mi esposa, a ser contenidista, o sea, creador de contenido. Y eso, pero puede ser una profesión digna para muchos. Pero uno se tiene que ir preparando que nuestros hijos no van a ser necesariamente lo que somos nosotros, porque estamos en una sociedad que está cambiando mucho, pero en la medida en que nosotros descuidamos esa conexión que hablábamos ahorita, hay más riesgo de que nuestros hijos estén tal vez su héroe. Hay muchos jóvenes que su héroe es Alofoque. Fácilmente Alofoque sale como un elemento de más conexión con la mayoría de los jóvenes que sus padres, porque ellos admiran a ese personaje, lo admiran, y los padres están teniendo desconexión con los hijos. ¿Por qué usted cree que lo admiran? Por 3 razones. Una, no fue a la escuela. Esa es una. O sea, está enseñando al joven que para tú progresar no tienes que ir a la escuela. No terminó la universidad. Y él lo dice así mismo en su programa de radio. Entonces, están viendo una persona que la clase media antes decía, porque nuestro país tiene la cultura que para uno progresar, los que vienen de abajo, tiene que hacerse profesional. Y si no, dedicarse a los negocios tradicionales. Pero Alofoque salió en una generación en que las redes sociales generan dinero y tú no tienes que tener ningún conocimiento de ninguna carrera. Solamente hacer un contenido que la gente consuma. Entonces, encontró una población de jóvenes que es la que históricamente hemos criticado como sociedad, que son los ninis. Uh-huh. Entonces, esa generación es fanática 100%, porque yo no tengo que hacer nada, yo con hacer cualquier cosa ahorita, yo sobrevivo. Entonces, esa población es la que tiene hoy en día, que está manejando el 90% de toda la sociedad. El 80% esa es la generación que tú la ves en el medio todos los días y haciendo el contenido. Pero, ¿qué tipo de contenido que hacen? Cuando usted agarra cualquier contenido de redes sociales, es un contenido basura. Pero, ¿qué pasa? Que los mayores consumidores son ellos. Entonces, cuando Teodoro lo agarra y dice, eso no es lo que está hablando de disparate, y este no sirve. Pero Teodoro es un 1% de esa población que consume ese tipo de contenido. Si usted se pone a analizar un día ese programa, se pone a verlo. El vocabulario, los gestos, la forma. Ningún hijo suyo, yo apuesto que lo va a ver esos contenidos. Ni usted se va a sentar a verlo, porque decir que es un contenido que no va acorde ni con su disciplina, ni con su cultura. Y aparte, el tipo de personas que llevan es un contenido que no es factible para la sociedad ni que todito queremos que mejore, no que aumente, sino que disminuya. Entonces, a veces, esos héroes que tenemos, igual que Toquicha es famosa porque un grupo de ninis la tienen siendo famosa. Y es una heroína. Y es una heroína. Pero ¿quiénes consumen? ¿A que usted no pone Toquicha en su radio? ¿A que Teodoro no la pone? Pero el 80% de lo que no hacen nada. Yo pongo salsa y merengue después que salgo de aquí. Ahí es que voy. La gran mayoría que consume eso es la población que nosotros estamos creando. Entonces, eso ha venido a crear nuevos héroes que anteriormente no lo habían. Antes la gente quería hacer un Corporán de los Santos, un Freddy Vergagoico, quería hacer fulano, Robertico Sánchez, Roberto, el papá, el hijo. Roberto Salcedo. Y la gente miraba otro tipo de consumo. O querían ser como Miguel y Raymond, que es de los de la 12, o sea, porque era un consumo, no llevaba tanta cosa, pero siempre te motivaban a tu progresar y a tu crecer. Este contenido de hoy en día no. Hoy en día dicen, cómprate un teléfono y ponte a hacer lo que era. Y empieza a subirlo, que hay un grupo de personas que están esperando para consumir eso. Y por eso han venido a surgir nuevos héroes, pero que no lo consumimos la gran mayoría, sino nada más la población que nosotros queremos y criticamos todos los días. Entonces la adolescencia tiende a está en búsqueda de cómo identificarse y de qué quiero ser. Entonces va buscando modelos. Si nosotros como padres no somos un modelo adecuado o ellos no nos admiran como modelo, ellos van a seguir otros modelos. Le está pasando también a muchas chicas que no ven en su mamá un modelo.
si yo no soy un modelo para mis hijos, yo me tengo que revisar en la crianza. Si usted siente que sus hijos no le admiran y sus hijos están admirando a otros, usted tiene que revisarse. Sus hijos tienen que admirarle. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta eso, que ellos en esa etapa es una etapa de mucho riesgo, precisamente por eso, porque ellos pueden estar buscando no solamente en la familia un modelo, también los buscan fuera de. Entonces empiezan un contacto con el exterior y empiezan a ver ideas, filosofías, creencias nuevas, formas de ver la vida que no compaginan con la forma de los papás, pero en función de todo esto ellos van creando una autonomía y van creando lo que ellos serán mañana como seres humanos, y van a definir si van a trabajar, si no van a trabajar, qué les gusta, qué área trabajarían, qué estudiarían, van definiendo en qué van a creer incluso, o sea, sus creencias, que no siempre serán las de sus padres. Entonces, en ese proceso es que se torna complicada la adolescencia, y que nosotros los papás a veces nos confundimos, y uno de los errores principales que cometemos es que vemos la adolescencia como algo muy personal. A veces el muchacho empieza a tener choques con el papá en la adolescencia, o la muchacha, y uno lo toma como muy personal, o que me has faltado el respeto. Y es precisamente porque los jóvenes están en un proceso de búsqueda de identidad, y en ese proceso de búsqueda de autonomía y de búsqueda de identidad, ellos lo que están es muy preocupados en qué ellos van a hacer. En ese proceso chocan contigo. Entonces uno tiene que saber eso, que ellos están queriendo ver con más amplitud lo que ellos quieren ser, y que yo tampoco le puedo imponer a rajatabla todo lo que ellos quieren ser. Y es una etapa en donde uno tiene que aprender a negociar con los hijos. Y si fuera un texto escrito, esa palabrita yo la subrayara ahora: negociar con ellos. Hay que negociar con ellos, no tomarse de manera personal determinadas situaciones que ellos tienen cuando ellos están en esa búsqueda de autonomía, y cuando esos muchachos están haciendo rebeldía, evitar los enfrentamientos que hacemos los papás con ellos, o sea, esa lucha de poder, porque son verdaderos toros y becerritas mañosos y mañosas, que el peor error que uno comete es de uno entrarle de frente. Enfrentarlo. Y cuando mientras más los enfrento, más yo me descalifico como papá, porque yo me estoy poniendo en una situación de simetría con el hijo, cuando se supone que el papá y el hijo tienen una relación complementaria, en donde el papá está arriba y el hijo debajo. Pero cuando yo me meto en un dime y direte con un hijo, yo me puse en una posición de igual, de simetría, y ahí se arma una escalada asimétrica, y ahí en esa escalada asimétrica el papá como papá siempre pierde, porque ese no es el papel o la posición que debe tener el papá en un proceso de crianza. No debe ser de simetría. Tiene que estar el papá en una posición un poquito más alta, sin maltratar, claro está, pero siempre se tiene que tener claro quién está mandando en ese proceso, en la relación. Pero cuando yo me pongo a criticar al hijo, cuando yo le digo al hijo una mala palabra, cuando yo lo trato con irrespeto, ¿cómo yo me estoy poniendo? Ahí, a la misma altura, a su nivel. Y ahí viene la escalada simétrica, y ahí viene el irrespeto. Si yo quiero que un hijo me respete, yo tengo que respetarlo a él. Si yo no quiero que un hijo mañana me agreda a mí, cuando yo esté más viejito, yo no lo debo yo estar golpeando a él. Pero si yo golpeo a mis hijos, hay un día que yo le voy a dar duro y él me va a responder. Hay papás que los hijos le dan. Hay muchachos adolescentes, porque lo vemos en la consulta, que le han sacado armas blancas, que le han dado trompadas a los papás, que le hacen de todo, o a la mamá. ¿Por qué? Precisamente porque en un proceso de una pela bien dada ahí, el muchacho estaba recibiendo una golpiza bien fuerte y él le respondió también a la mamá. Muchos me dirán, pero antes no pasaba. Bueno, antes era antes. La realidad que tenemos ahora es otra. Estos son otros tiempos. Estos son otros tiempos, y no estoy justificando que los hijos hagan eso. Claro que no lo estoy justificando, pero tampoco debo apoyar que los papás en estos tiempos estemos usando métodos tan arcaicos
porque con el objetivo de mejorar nuestra familia, lo que estamos empeorándola. Palabra clave, negociar. Negociar. A los amigos oyentes que quieren hacer su pregunta, comentario, pueden llamar al 809-524-4907. 524-4907. Sí, doctor. ¿Sabe que en la crianza en los tiempos actuales hay veces que hay que volver a mirar hacia atrás? No a mirar lo malo, sino a mirar lo bueno. ¿Sabe que a veces el adolescente, que es la parte más difícil de cualquier padre, siempre y cuando no llevó una buena base desde el inicio? Volver a los clubes es algo que se ha perdido en los distritos, en los municipios, en la provincia, en todos los lugares se han perdido los clubes deportivos, porque mayormente no solamente deportivos y culturales también. No, voy por las dos partes. Yo estuve en clubes cultural y también deportivo. Incluso ayer le está haciendo una demostración como yo bailaba mangulina. Sí, porque eso es, a esas dos partes iba a los clubes deportivos. No duré mucho, pero sí, dilo cuántos pasitos de mangulina, el otro ritmo, sí, Garabiné. Que son cosas tradicionales. Hay que volver a los clubes deportivos y a los clubes culturales, porque a veces tenemos una adolescencia que quiere salir, pero no encuentra hacia dónde. Quizá la niña de Pedrito o Aguacateco Pérez quiere ser bailarina o quiere tocar flauta. ¿Dónde te la va a llevar? ¿Dónde la va a colocar? ¿Tienes que mudarte de Barahona para que tú ya aprendas a bailar ballet? No, aquí hay escuelas donde te enseñan saxo, flauta. Sí, pero no son políticas de Estado. Son escuelas privadas. No, deben de haber. En el Centro Cultural María Montes. No. Ahí te enseñan pintura. Claro, ojalá que llame el profesor Víctor Cuello, que es el director regional de. Hay un espacio ahora. Sí, hay un espacio. De aprendizaje para y en la maestra Pirula, ahí también hay un joven que en la Fundación Maestra Pirula, ahí también enseñan. Entonces es cuestión, ahí está Modesto Peña, que enseña el ajedrez. Lo que pasa es cuestión de los padres coger el momento que los niños pueden tener ocio en su casa, y ocupárselo ese tiempo, ponerlo en una liga deportiva, ¿me entiendes? Y aquí lo hay. Lo que pasa que es sacar el tiempo y la disposición de los padres, como decía el maestro, que al ser muy ocupada por asunto de el trabajo, querer hacer riqueza, querer vivir cómodo y nada más ser un suplidor en la casa, tú tienes que suplirle esa parte de que no tenga mucho ocio en su casa y ocuparlo y llevarlo, o tener a alguien, si no puede usted que está produciendo cuarto, para pagarle a un mototaxi de confianza, a un familiar, o si la esposa trabaja o no trabaja, y si trabaja, en fin, buscar la forma de usted llevarlo a esos lugares, Carlos. Tú lo sabes que así. Vamos. No me le queda echar la culpa todo el tiempo al Estado y al gobierno. Por ahí que voy. Carlos, hay que pensar. Sí, no, porque Carlos siempre está en eso. Y me mandó una foto. Me mandó una foto este fin de semana. Me mandó una foto este fin de semana que yo le puse el smoking así. Entonces, ¿a dónde voy? Mejor no toquemos ese tema. Entonces, eso es cuestión de que los padres acostumbren a eso. Y desde pequeño, enseñar en la casa es ser organizado. A mí me enseñaron que cuando yo ponía un zapato, que me lo quitaba y lo ponía ahí en la sala, tirado, me llamaban la atención. A veces también quieren dar fuetazo, sí, porque estoy haciendo desorden. Entonces, desde pequeño, como hacen los japoneses y los orientales, te enseñan a ser organizado. Te dan la comida nada más en los primeros meses. Después ya usted puede agarrar una cuchara. Te enseñan que te embarres, que te ensucie, a comer tú. Entonces, y a organizarte en cuanto a cómo te enseñan a cepillarte. Y si no dedicamos ese tiempo, si no le enseñamos, sacamos el tiempo para enseñarle a los niños los buenos modales en su casa, y el respeto, para tener una crianza saludable y positiva,
Entonces, si lo que estamos haciendo es entregándole una tablet, un celular a un niño desde pequeño, y tú siempre tocas ese tema, Carlos, eso es lo que ellos van a consumir, lo que ellos ven ahí, ven al vecino. Pero si tú no dedicas el tiempo necesario para que tus hijos tengan una buena educación y no tengan tiempo de ocio, para que tengan una crianza positiva. Perfecto, sí. ¿A qué yo me refiero que son políticas de Estado? Nosotros tenemos la Villa Olímpica en Villa Central. La Villa Olímpica tiene todas las estructuras físicas para la parte deportiva, para la provincia y la región, y la provincia de Barahona, y parte de la región. Pero ¿qué acontece? Tú vas a la Villa Olímpica y cuando tú ves la parte interna, no están en condiciones. No están en condiciones. Y eso no le da seguridad a ningún atleta a participar o a cualquier joven que quiera decir, yo quiero hacer tal deporte. Segundo lugar, antes había muchas ligas deportivas de pelota. Porque antes cualquier joven quería ser un David Ortiz, un Moisés Alou, quería ser pelotero. Hoy en día las ligas deportivas se han reducido. Las ligas deportivas. Ya son pocas. Quizá queda Rocha, quedan 2 o 3 más, liguitas. Sí, pero son ligas, no son ligas de pelota. Esas son ligas privadas. Que sí. Tú inscribes tu niño. Pero está bien. Tú inscribes tu niño en una liga, no hay ligas públicas, en el sentido que haya una persona a nivel público que pero tú tienes que pagar la mensualidad. Sí, me refiero que antes había muchas ligas deportivas. Cuando yo era joven, nosotros jugábamos con otro campo, pelota. Yo hoy entendí eso, que el cambio no se ven. ¿Por qué? Porque ya eso, las ligas deportivas a veces, yo trabajo en Neiva todos los viernes, y cuando me llegan los jóvenes, digo, ¿en qué liga deportiva tú estás ya? Doctora, ya no hay eso. Digo, ¿cómo va a ser que no hay una liga deportiva que tenga un equipito de pelota por categoría y por año? Porque antes eso se veía muy común y se hacían sus torneos totalmente. Y el joven no lo hacen los sobolitas ahora, eso es soboles. No lo hace, mira. Hay que quitarle el play a los sobolitas. Ellos hacen su torneo, tanto la liguita José Gómez, de Juan Carlos Montero ahí en Villa Central. Hay una cuanta. No la hay, liga deportiva. La hay y celebran torneos. Por cierto que, Juan Carlos, si me está escuchando, tengo un compromiso contigo que tengo que cumplir en el día de hoy, que no te pude llamar el fin de semana. Hay que motivar. Que él tuvo un torneo ahora este fin de semana en Villa Central. No digas que no, Carlos. Lo que pasa es que son privadas. Son privadas, pero que me imagino que el costo es muy alto. Él buscó patrocinadores. Es accesible. Son accesibles, entonces. Hay que volver a motivar que el joven se apunte en pelota, se apunte en karate, se apunte en judo. Porque antes había mucha escuela. Y yo antes iba a la villa, en un lado practicaban judo, en otro lado balonmano. Y se veía que había una motivación. Y se veía. ¿Dónde yo aprendí a jugar ajedrez? Ahí en la Villa Olímpica, en la piscina, Modesto daba clase. Todos los días en la tarde, llevaba trota. Y ahí yo aprendí a jugar ajedrez. Entonces, ya tú vas y eso no se ve. ¿A qué yo me refiero? Que hay que volver a llevar cosas que son propias del Estado, que sea asequible al que no pueda pagarla, que es el 80% de toda la gente que no la puede pagar. Porque hay que entender que el costo de la vida también está alto. Si se ponen a quitarle un chinga al salario para cada cosa, ¿de qué va a vivir la gente del aire? Es cierto, Carlos. Y hablando de... Yo estaba en una escuela de karate que dirigía Mira, Montaña daba clase, Borol y Montaña daban clase. No, están vivos los dos. Patú, que está vivo, que murió este año, ¿qué pasó? Este año murió. Sí. Ellos iban a pescadería a dar clases de karate. Tanto de taekwondo como de chorrín, Ryu. ¿Te entiendes? Entonces, en la villa tú veías todo eso deportes. Yo venía de pescadería a la Villa Olímpica a practicar karate. Y ya eso casi tú no lo ves, no le ves esa motivación. ¿Por qué? Porque no hay alguien que se dedique para que el jovencito que está en la escuela, el amiguito le diga, mira, yo estoy en karate allí, ¿tú quieres ir para allá? Dile a tu papá que te lleve a la villa, a las 2. Pero el papel de los papás debe ser buscar esos espacios. ¿Y a dónde? Si no lo hay. No aparecen, Carlos. Lo hay. Lo que pasa es que... lo que hay que entender es que el Estado no tiene que ser responsable... No, es la disposición. De la cultura y del deporte. Eso es responsabilidad del Estado. Exactamente. El Estado debe ser, Miguel, la disposición como políticas públicas. Pero también existen muchos espacios. Aquí, por ejemplo, en el área de música... en Bellas Artes aquí se está haciendo con el profesor Víctor Cuello, la banda Sinfonías ahí en la UAS, en la UAS vieja,
hay en el centro Pirula, hay muchos espacios. Aquí está el ajedrez, desde la Asociación de Ajedrez de Barahona, con el profesor Modesto, que Carlos ha mencionado varias veces. Y hay mucha gente haciendo su trabajo. O sea, claro, eso no exime al Estado de su responsabilidad. Deben haber más espacios, no solamente los públicos, también los privados. A mí me gusta siempre la disponibilidad de varios espacios, que los jóvenes puedan aprender pintura, danza, ballet, gimnasia. O sea, muchas actividades que los jóvenes pueden aprender, y que en la medida en que aprenden, ¿cuál es la importancia de esto para los jóvenes? Que cada vez que yo aprendo algo, un oficio nuevo, eso me aumenta la autoestima. ¿Usted quiere ayudar a que su hijo mejore su autoestima? Haga que su hijo aprenda cosas, talentos, porque son más o menos los objetivos de una crianza positiva, son que los hijos sean, primero, respetuosos. Si yo quiero que me respeten, yo los respeto. 2, que sean responsables. Eso, cuando uno cría a un hijo, uno le tiene que enseñar, mira, aquí en la casa te da muchas cosas, pero aquí todos somos responsables del bienestar, no solo yo. Tú tienes que colaborar en algo. O sea, fregar, lavar, o fregar, o lavar, o atender el perrito, cualquier servicio, lo que sea, yéndote bien en la escuela o en la universidad. Todos colaboramos con el bienestar de la casa, y que sean talentosos, que es el otro punto, que es que los hijos sean talentosos, que es el tema que ha tratado Carlos, de que puedan aprender ajedrez, karate, el talento oculto en sus hijos, boxeo, música, cualquier instrumento musical, cualquier actividad que haga que ese chico mañana tenga confianza en sí mismo. También muchos cursos que los muchachos pueden hacer, que son extracurriculares, todo eso aumenta su confianza. Y un cuarto objetivo de la crianza sería que les vayamos enseñando que sean autónomos. Y para que nuestros hijos sean autónomos, independientes, tenemos que enseñarles a ellos a hacer las cosas por ellos mismos. Y lo que ellos puedan hacer, no debo hacerle yo a mi hijo lo que mi hijo puede hacer por sí mismo. Ellos tienen que aprender a encargarse de su vida, a encargarse de si tienen que estudiar, tienen que tener disciplina con sus horarios de estudio, tienen que hacer sus tareas, tienen que aprender ellos a hacer las cosas por sí mismos. Bien, Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la Clínica Dental NAC-Clinic, odontología especializada. Recuerda que NAC-Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC-Clinic, odontología especializada. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.